son de la ciudad de Guatemala, que hoy están celebrando su feria titular. Y pues muy agradecido para todos los demás por estar presentes y siempre estar en el horario oportuno. La clase de hoy básicamente la vamos a tratar relacionado al tema de las necropsias o autopsias. También el programa nos va a individualizar para el día de hoy el tema del cronotanatodiagnóstico, pero como bien ya se los había manifestado desde mi perspectiva, el estudio de iniciaba a partir de todos los fenómenos cadavéricos que vimos de la semana pasada. Recuerdan ustedes los signos mediáticos, la rigidez, el enfriamiento. También estudiamos otros fenómenos para poder establecer cuándo puede darse un suicidio o el espasmo cadavérico. Espero ahí que estén aprendiendo mucho y sobre todo que estén ahí repasando sus clases. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, compañeros. Muy bien, iniciamos con nuestra clase de hoy. Según el programa académico que nos rige a la carrera, el día de hoy vamos a ver este tema, la autopsia o necropsia. Para mí es muy importante que previo a que entremos de lleno a este tema, podamos conocer cierta terminología forense que algunas veces nosotros también la mencionamos o las escuchamos, pero no tenemos la certeza de qué realmente son, o a veces tendemos a confundir que puedan ser algún tipo de sinónimo. Así que empezamos. Un término muy básico que todos lo escuchamos es lo que es la morgue, que es la totalidad o el conjunto de áreas que tienen como finalidad que el personal del servicio médico forense realice la necropsia, o donde los médicos patólogos realizan la autopsia. Vean aquí ustedes, ya empezamos a hacer cierta división, cierta especificación acerca de estos dos términos que muchas veces tienden a confundir, pero más adelante los vamos a estudiar. Tenemos lo que es el depósito de cadáveres, también esto forma parte de la generalidad que es la morgue, que es el área donde temporalmente se guardan los cadáveres previo a que le realicen la necropsia o autopsia. Puede ser o no necesariamente en todos los lugares existen los recursos para poder tener lo que se denomina un cuarto frío. Esto es para que los cadáveres, pues obviamente, duren un poco más. Y también dicha área puede ser utilizada para que familiares identifiquen el cuerpo. Con anterioridad en la morgue, cuando yo estaba todavía en manos del organismo judicial, los familiares ingresaban a este depósito de cadáveres y les ponían a la vista todos los cuerpos que estaban como XX y ellos de esta manera podían identificar a un familiar. Muchas veces por cuestiones de bioseguridad se les daba cierto equipo, cierto traje para que pudieran ingresar, pero por cuestiones de recursos ya no se podía hacer esto. Había algunas personas que por la misma impresión tendían a desmayarse y generar otro tipo de problemas. En la actualidad únicamente se identifica a través de fotografías y no se les permite el ingreso de las personas a esta área del depósito de cadáveres. Tenemos el anfiteatro, esto es muy confundido, el tema del anfiteatro con la morgue. Algunos incluso llegan a mencionar o especificar que el anfiteatro se refiere al área general, pero de un hospital que no tiene nada que ver con el servicio forense. Pero déjenme decirle que muchas veces las morgues de los hospitales sí tienen que ver o están relacionados con el ámbito forense, porque cuando alguna persona ingresa a una emergencia de un hospital nacional, deriva de un incidente de tránsito, de alguna herida por proyectil de arma de fuego, y la persona fallece, contactan a las autoridades del Ministerio Público y la policía, y ellos llegan a la morgue del hospital a realizar este procesamiento del cadáver. Entonces, básicamente, el anfiteatro es el espacio físico donde se practican las necropsias o autopsias. Vean ustedes, es esta especie como de cama metálica que ven ustedes donde está el cadáver. Eso es el anfiteatro. Por favor, no confundir con la morgue. Tenemos el tanatorio, que es un edificio destinado a velar los cadáveres, o lo que se denomina funeraria, y es el área para preparados para la tanatopraxia. Vean ustedes un pequeño video de la tanatopraxia. Básicamente es darle el tratamiento, la reconstrucción del cadáver y así también el maquillaje mortuario que se le denomina.
Comúnmente le denominamos funeraria a este espacio físico, a este edificio, pero el nombre técnico correcto desde el punto de vista de la tanatología es tanatorio. Tenemos el crematorio. Vean este video. Básicamente es el área destinada para cremar, que es incinerar o reducir las cenizas en un cadáver. También que se hace un video de cómo es el proceso del crematorio. De esta manera es que se va reduciendo a cenizas el cadáver. Por cierto, un procedimiento bastante caro aquí en Guatemala. Bueno, a ver, compañeros, por favor, necesito la intervención de por lo menos 2 estudiantes el día de hoy. ¿Será que el término correcto es autopsia o necropsia? ¿Será que son lo mismo? ¿Será que son 2 cuestiones distintas? A ver, por favor, 2 compañeros valientes que me quieran dar su punto de vista. Adelante, compañero. Autopsia, como el término auto es uno mismo, necropsia es cuando ya es por medio de otra persona. ¿Sí? Disculpe, compañero, fíjese que no le escuché muy bien. Autopsia, tengo entendido es que es cuando es uno mismo. Ahora, cuando es necropsia es cuando es asistida por una persona en específico. Muy bien, muchísimas gracias. ¿El otro compañero, por favor? Otro compañero que había pedido la palabra. Bueno, está bien, continuemos. Vamos a ver las diferencias o vamos a ver si esto se refiere al mismo término, algo que también tiende a confundir. Pero etimológicamente esta palabra autopsia proviene del griego autos, que quiere decir por uno mismo, al contrario de lo que muchas personas entienden como a uno mismo. Algunos tienden a decir que la palabra autopsia pareciera como que uno mismo se está haciendo ese estudio para establecer la muerte, lo cual es totalmente incorrecto. Aquí por eso lo especifica, estos vocablos griegos es por uno mismo, no a uno mismo o a través de los propios ojos. Y opsis, que significa ver, observar, por lo que la palabra autopsia significa verlo por uno mismo o verlo con los propios ojos, es decir, el resultado de la muerte. Vamos a llamar la siguiente palabra. Etimológicamente, la palabra necropsia proviene del griego necros, que quiere decir cadáver, y opsis, que significa ver y observar, por lo que la palabra necropsia significa observar a un muerto o examinar un cadáver y hace igual referencia al estudio del cadáver. Permítanme, se lo voy a aceptar a otros compañeros. Por lo que logramos deducir básicamente con esta representación que les acabo de hacer, que estas 2 palabritas que tienden a confundirse, la famosa necropsia y autopsia, básicamente los 2 son una serie de observaciones, estudios, intervenciones que se realizan sobre el cadáver con el fin de establecer las causas de la muerte y el desarrollo de la misma, por lo que ambos son términos sinónimos y su uso es indistinto. O sea, ustedes pueden utilizar cualquiera de los 2, no hay ningún problema. Está bien dicho, pero hay una observación, una aclaración que yo quise colocarlas acá, que no está de más mencionar que en la práctica, ya cuando ustedes estén en la vida real conociendo todo ese tipo de procedimientos, la palabra necropsia se utiliza en casos donde considera que la muerte es por un acto delictivo. Ojo también con esta palabra acto delictivo. En términos jurídicos se diferencia mucho lo que es el término acto y hecho delictivo. Para términos criminalísticos es indistinto que podemos utilizar la palabra o hecho delictivo.
Y la palabra autopsia se utiliza en casos clínicos o de muerte natural. Por eso es la diferencia que se va haciendo, pero, repito, pueden utilizar cualquiera de los dos términos que va a estar bien. Tenemos los tipos de necropsia: clínica, médico-legal, por envenenamiento, post-exhumación, negativa, verbal y alternativa. Aquí, de igual manera, como ustedes se recuerdan, durante cada sesión, para mí es un gusto y es un placer poder incluirles en las clases conocimientos extras que están, o mejor dicho, que no están dentro de su pensum, pero que para mí siempre van a ser útiles. Recuerden siempre, perdonen, cada clase vuelvo a ser repetitivo, pero en la parte de arriba los datos que estén numerados de lo del programa y lo que no es el conocimiento extra. Tenemos como primer punto la necropsia clínica. Su objeto es determinar no solo la causa de la muerte, que en muchos casos es conocida, sino todos los procesos patológicos o enfermedades que afectan al individuo. Tiene la característica que se realiza en aquellas personas que han fallecido por muerte natural. Ojo con esto, muerte natural. Y no hay sospechas de criminalidad. También esta necropsia clínica en muchas oportunidades también se realiza para fines de estudio, cuando están estudiando para médicos patólogos, o bien cuando los médicos, si no estoy mal el término correcto, creo que residentes le denominan cuando han llegado a los hospitales. Y esta ratifica o rectifica el diagnóstico clínico anotando los errores u omisiones que pudieron existir en el tratamiento. Esto no es desde el punto de vista médico-legal, pero en algunas oportunidades, como ustedes saben, las enfermedades, los virus van evolucionando y muchas veces van tomando determinada fuerza ante los medicamentos. Entonces, algún medicamento ya no va a surtir el mismo efecto y para eso también puede ser una necropsia clínica. De esta manera aportará información necesaria para el futuro en casos similares en otros pacientes, y esta únicamente se puede realizar con la autorización de los familiares. Tenemos la necropsia médico-legal, que es la que en su carrera más les va a interesar. Vean aquí ustedes, del lado derecho de les quise colocar una fotografía de un formato, por lo menos la parte frontal del formato de solicitud de necropsia. Ese es el que llena el Ministerio Público, derivado del levantamiento de un cadáver, levantamiento de un cuerpo, como nos regula el Código Procesal Penal, y con esto ya requiere el INASIF la famosa necropsia o autopsia. Y la necropsia médico-legal se practica cuando existe una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Esa solicitud de un juez, ojo, con antelación, habían algunos municipios donde no había sede del Ministerio Público y normalmente el juez de paz era el que realizaba el levantamiento del cadáver. Por eso que se solicitó del juez. Ahora entiendo que el Ministerio Público ya se encuentra en cada uno de los municipios. Ignoro si tienen competencia para conocer el tema de procesamiento de escena del crimen, pero con anterioridad el juez de paz era el que se encargaba de esto. O el fiscal del Ministerio Público, y esta no puede ser rechazada por los familiares, aunque hay casos documentados en el interior del país que turbas de pobladores impiden que las autoridades puedan realizar el levantamiento del cadáver. Muy importante esto. En algunas comunidades, no voy a entrar a mencionar nombres, cuando se daba algún tipo de escenario del crimen, los mismos familiares llevaban el cadáver a su casa, lo enterraban sin ningún procedimiento médico legal. Algunas veces se decía, bueno, ¿y por qué por la fuerza no ingresan las autoridades? Pero ya entran muchos factores y cuestiones políticas que en un futuro podrían afectar. Aún así existe el famoso ius puniendi, que es la facultad punitiva del Estado, pero muchas veces era un problema el entrar el famoso choque con la población. Claro, en un futuro, para que el Ministerio Público pudiera continuar con la investigación, también se podría solicitar una exhumación, ya cuando los ánimos de la población ya hayan bajado, y principalmente si el cementerio donde fue inhumado el cadáver estaba fuera de esa circunscripción territorial. Tenemos algunas fotografías que yo les quise colocar de la necropsia médico-legal. Básicamente aquí podemos observar lo que es una herida producida por proyectil de arma de fuego. Recuerden ustedes, cuando ya estudiamos esta parte, aquí tiene los bordes hacia adentro principalmente. Entró por la parte de abajo de la cabeza, lo que comúnmente se le conoce en Guatemala esta parte de la papada. Por ahí ingresó el proyectil, se alojó en la parte del cráneo ingresando al cerebro. Cuando eso se extrajo, así se pudo observar al momento de realizar la necropsia el proyectil. Observen ustedes, aquí se encuentra el proyectil. Esto básicamente es una necropsia médico-legal. Necropsia por envenenamiento. Es un tipo de necropsia médico-legal mediante la cual existen indicios
que la persona falleció por la ingesta o contacto con algún material peligroso. Este puede ser sólido, líquido o gaseoso, y termina de establecerse con una mayor certeza a través de un análisis toxicológico después de la necropsia. Se da mucho en el interior del país de que algunas personas ingestan alguna pastilla para curar maíz. La más famosa que ellos toman es una denominada tamarón. En primer término, pues se tiene la sospecha que en efecto pudo haber sido por la ingesta de algún veneno. Se le hace la necropsia, se tienen indicios racionales para considerar y emitir el dictamen que en efecto fue por un veneno, pero aunado a esto, para tener una certeza, se toma una muestra, más adelante lo vamos a ver, de algún vaciado gástrico, de algún órgano que se envía al laboratorio toxicológico o de toxicología forense en el caso del INASIF, y ellos ya nos van a establecer con una certeza qué tipo de tóxico o veneno la persona pudo haber ingerido. Yo les quise colocar aquí una fotografía de una camisa que yo utilizo. Básicamente es de una certificación en el término de materiales peligrosos. A mí me gusta irles a la vez comentando también donde ustedes puedan capacitarse, ya que esa es de las muchas preguntas que a veces tienden a realizar los alumnos. A través del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, sí hay cursos en el término de materiales peligrosos, pero esto va orientado mucho más a los precursores químicos, que son las bases para fabricar algún tipo de droga, o bien a los dispositivos explosivos, que también un explosivo es parte de un material peligroso. Y muy importante, también estos cursos los imparte la CONRED, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Normalmente los que participan en este tipo de capacitaciones son los bomberos, porque el enfoque esto es más a un término de emergencia. Pero eso sería una capacitación excelente por si alguno de ustedes se dedica al término de la seguridad patrimonial, o bien es jefe de seguridad de alguna empresa o jefe de seguridad industrial, en donde se maneja algún tipo de material peligroso. Para mencionarles el más común, que incluso todos lo tenemos en nuestra casa, el cloro. El cloro también es considerado un material peligroso. Esto va por niveles. Como primer punto, para poder estudiar este tipo de capacitaciones, se recibe un primer curso que es denominado el SCI o Sistema de Comando de Incidentes, que básicamente esto nos va a enseñar a manejar un incidente. Esto puede ser algún tema de material peligroso, puede ser un incendio, puede ser algún terremoto. Es bastante amplio este curso, bastante interesante. Cuando ustedes ya han aprobado este curso del Sistema de Comando de Incidentes, ya viene el curso PRIMAP, o el primer respondiente en materiales peligrosos. Acá principalmente se aprende a identificar los materiales peligrosos y sobre todo a utilizar la GRE. La GRE es conocida como una guía de respuesta en caso de emergencias. Aquí nos va a regular cuánto debemos hacer un aislamiento a la hora de un derrame, nos va a regular los RIT, que son los riesgos de inhalación tóxica, que tienen algún tipo de contacto con el agua, y esto va a desprender algún tipo de humo tóxico. Es un curso bastante bonito. Luego viene el curso de operaciones, donde ya se va a aprender cómo contener derrames, cómo contener fugas, cómo hacer diques. Aquí en Guatemala está hasta este nivel de instrucción, al nivel de operaciones, y luego ya viene lo que es la certificación en instructor. Actualmente pues solo vemos en este ámbito, en esta institución solo vemos 4 personas certificadas como instructor, pero este curso continúa. Los siguientes niveles se dan únicamente en la Universidad de Texas. El siguiente es el técnico de materiales peligrosos. Luego está el especialista en materiales peligrosos. Y por último está el comandante en el sistema de incidentes en materiales peligrosos. Si tuvieran ustedes la oportunidad o pudieran comunicarse con la CONRED para ver la oportunidad o cuando hay una próxima convocatoria para recibir un curso de estos, sería maravilloso. Aquí ya les doy un tip de dónde pueden capacitarse también. Los compañeros estudiantes, sé que aquí hay varios que son integrantes de los cuerpos de bomberos. Ustedes están más familiarizados con estos temas, pero los demás pueden hacer la consulta directamente en CONRED, y también es un lugar donde ustedes pueden capacitarse y sobre todo certificarse en estos ámbitos. Continuamos la necropsia posexhumación. Cuando mencionamos el término exhumación, como primer punto hay que aclarar qué significa esto: dar una fosa o panteón con el objeto de extraer un cadáver enterrado, por lo que la necropsia posexhumación se realiza en cadáveres que han sido inhumados sin autopsia y se sospecha que existió mano criminal. De preferencia debe realizarse en la morgue del INASIF, pero si no existen los medios idóneos, dicha institución cuenta con morgues móviles. Vean ustedes, esta es una fotografía de una morgue móvil del INASIF. Normalmente los hemos visto en casos de alta envergadura, como por ejemplo el caso Cambrai, por las múltiples
cadáveres que se encontraban en el lugar, también fue necesario que se movilizaran este tipo de unidades. Tenemos que es un examen externo que debe contener una descripción general que incluye las ropas, los fenómenos cadavéricos, las lesiones si lo hubieran, ya que normalmente, y dependiendo del tiempo que se haga la exhumación, así van a ser los fenómenos de la putrefacción, máxime si ya está en el periodo de licuefacción, el periodo licuefactivo, así como el embalsamamiento, en el caso de que los cadáveres han sido preparados a través de la tenatopraxia u otro tipo de procedimiento. Y siempre se debe tener en mente que las lesiones o patologías antemortem pueden estar distorsionadas por la putrefacción, por lo que a veces resulta imposible hacer un diagnóstico. Este es el problema que genera hacer este tipo de necropsia post-exhumación, que algunas veces no puede establecerse o no puede concluirse de manera total. No obstante, pues esto no es regla en todos los casos. Pero también hay otro tipo de casos en que puede realizarse una exhumación, no únicamente por necropsia. O bien cuando se ha identificado una persona, a una persona X, le dan muerte, ese es el término que normalmente se utiliza, XX, lo entierran a través de fotografías, lo van a inhumar, normalmente aquí en Guatemala es en el cementerio de la Verbena. Cuando ya se ha identificado plenamente a través de fotografías o bien un cotejo dactilar, se puede solicitar este proceso de exhumación, pero veamos cómo resulta un proceso de exhumación. Yo quise traerles una serie de fotografías para que ustedes lo puedan conocer. Como primer punto, se debe ubicar el lugar físico en donde está la fosa que fue inhumado el cadáver. La primera fotografía que yo tengo acá ya se hubiera ubicado. Posteriormente ya se inicia la excavación, se ven los trabajadores ya haciendo la excavación. En la tercera fotografía ya se observa una bolsa blanca, esto se conoce también como una bolsa funeraria, que es donde el Ministerio Público remite normalmente a la morgue los cadáveres. Se procede a extraer el cadáver, el que está ahí en la fotografía es su servidor, no me quise poner lentes en ese momento para que puedan ver que sí es su servidor que está ahí presente con el respectivo traje de seguridad. Ahí ya se procede a aperturar esta bolsa funeraria, ya se observa el cadáver. Como bien lo había manifestado, también la putrefacción, especialmente en este caso, es el periodo de licuefacción. Recuerden ustedes que esta fase de la putrefacción es cuando se licúan todos los tejidos, todos los órganos internos, y básicamente todo es un líquido. Aquí también se pudo observar lo que es la deshidratación. Recuerden ustedes que es perder los líquidos y normalmente el cadáver se observa más delgado. Vean ustedes cómo son las fases. Se debe documentar normalmente el rostro. Aquí evidentemente pues ya no es visible por tema de la putrefacción. Y algo muy, muy importante que nos sirvió para poder identificar también este cadáver. Vean ustedes, en este pie derecho el cadáver tenía un dedo de más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También fue un parámetro, fue una característica especial del cadáver, por lo cual se pudo identificar. Un brazalete también que le pone INASIF, en la cual ellos van a colocar el número de necropsia con el cual fue realizado en la morgue. Y también se debe documentar la dentadura, principalmente para establecer otro tipo de característica, para identificarlo, como puede ser alguna falta de alguna pieza dental, lo cual también fue importante en este caso. Vean ustedes, se observan varios dientes que hacen falta. Posteriormente a extraer el cadáver de la bolsa funeraria, tiene que bañarse, así es el término como se utiliza, se tiene que bañar en cloro, se procede a secar, se debe eliminar todos los líquidos del cadáver, el cloro obviamente pues para matar las bacterias en un primer término, se debe ingresar a una caja de zinc. El zinc es este material como metálico que ven ustedes. Esas son las normativas que tiene el Ministerio de Salud para poder hacer un traslado de un cadáver derivado de una exhumación. Luego se le aplica formol, se le aplica también cal y se le aplica creolina. Principalmente el formol tiene una función muy específica en este caso. El formol lo que va a permitir o nos va a ayudar es a que se sequen o que tenga una mayor aceleración en el secado todos los tejidos que pueden todavía existir, y esto va a evitar lo que es la autólisis. La autólisis es que el mismo cuerpo, las mismas células procedan a destruirse. De igual manera, la cal y la creolina sirven para matar todo tipo de bacterias o patógenos que puedan tener el cadáver. Vean ustedes, aquí está la caja de zinc. Otra de las normativas del Ministerio de Salud es que esta caja debe de ir soldada. Una serie de fotografías que yo les quise incluir para que ustedes puedan conocer a grandes rasgos cuál es el proceso de una exhumación. Tenemos la necropsia negativa.
Se le denomina blanca u oscura. Cualquiera de estos dos términos, aunque sean totalmente distintos de lo blanco o oscuro, pueden utilizarse. Es aquella donde no es posible encontrar elementos para establecer la causa de la muerte después de haber realizado todo tipo de análisis y estudios, exámenes, tanto médicos como criminalísticos. El mejor ejemplo de esto es la muerte súbita que presentan los niños. La necropsia también puede ser negativa y por cualquiera de las siguientes causas, por mencionar algunas de muchas, o las más importantes que yo quise colocarles en esta presentación, que es una realización ineficiente del examen del cadáver por la inexperiencia de la persona que realiza. Más adelante vamos a ver qué personas son las que participan en la realización de una necropsia. De igual manera, en nuestra primera clase, ustedes se recuerdan, vimos que para realizar una necropsia o para ser médico forense, es necesario que sean médicos y cirujanos titulares. O exámenes histológicos inadecuados, cuando la muestra no es adecuada o no se tomó del lugar correcto. Básicamente la histología es lo que va a estudiar, o la ciencia médica que va a estudiar el comportamiento o cómo están los órganos, básicamente la naturaleza de los órganos, la consistencia. A eso se refiere a lo que es la histología. El resultado de la necropsia negativa, normalmente la conclusión que se coloca en estos dictámenes es como origen de causa de muerte desconocida o también por causa indeterminada. Tenemos la necropsia verbal. Aquí de igual manera, pues yo les quise colocar una fotografía de su servidor cuando estaba recibiendo un curso relacionado a todos estos temas, principalmente al término de arqueología y la antropología forense. Ahí aproximadamente tenía yo como 18 años. Su servidor inició en este mundo desde los 17 años. Básicamente la necropsia verbal es muy poca conocida. No hay un protocolo total estandarizado. Aquí en Guatemala, el único protocolo para realizar la necropsia verbal es en términos de muertes materno-infantiles, pero aún no existe uno que esté unificado para temas forenses. Pero básicamente esto busca conseguir toda la información necesaria que oriente a la causa de la muerte. Esta no es ideal ni deja de sustituir a la necropsia convencional, nunca la va a sustituir. El mejor ejemplo, esto se los quise colocar para que ustedes puedan entender un poco mejor a qué se refiere esta necropsia verbal. El mejor ejemplo de esta es en los casos del conflicto armado, cuando la Fundación de Antropología Forense, mediante técnicas de arqueología forense, recuperaba en fosas clandestinas osamentas para términos del conflicto armado, y al momento de realizar un estudio de antropología forense, y no se puede establecer la causa de la muerte por no tener algún tipo de lesión en las mismas, se realizaban entrevistas para obtener un diagnóstico. Muchas veces se encuentra una osamenta, pero si de repente la persona falleció por una herida por arma blanca que pudo afectar de manera directa algún órgano vital, algún tejido, y no tuvo ninguna lesión de manera directa sobre la osamenta, no vamos a tener algún indicio lógico, racional, para que sobre una osamenta podamos establecer la causa de la muerte. Por eso es que se hacen estas necropsias verbales o entrevistas a los familiares, a vecinos, para que puedan ellos mencionar o relatar cómo fue que se le dio muerte a su familiar. Ellos van a decir, utilizaron un machete, utilizaron un hacha, le cortaron en tal área. Entonces, esta necropsia verbal va a ir de la mano cuando no podamos identificar una causa, especialmente en el término de osamentas. Tenemos la necropsia alternativa. Es una técnica que busca ser menos invasiva. Utiliza equipo moderno. Podemos mencionar la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la endoscopía, que básicamente la endoscopía es la exploración de un cuerpo a través de un tubo provisto de un sistema de iluminación y cámara. La ecografía, que es la exploración a través de órganos, a través del eco de las ondas electromagnéticas o acústicas, y esta es idónea en cadáveres portadores de enfermedades de alto riesgo. Aquí de igual manera, pues yo les menciono algunas de estas enfermedades de alto riesgo. Esta puede ser el hepatitis, el VIH, el ébola. Esto lamentablemente pues en Guatemala no se utiliza, es algo sumamente caro de utilizar. En países avanzados como Estados Unidos sí ya se da este caso de necropsias. Continuamos con el siguiente tema, que es el informe médico legal de necropsias, que es el documento médico legal en el cual se expresa un hecho concreto, se describen todos los hallazgos del examen externo e interno del cadáver, estudios complementarios y principalmente concluye sobre la causa de la muerte. Eso es de vital importancia porque va a servir cuando se realiza lo que es el certificado de función, ya que ahí se va a plasmar el motivo de la muerte de la persona.
Dicho informe es propuesto en una audiencia de debate oral, o comúnmente se conoce como el juicio, esta fase procesal del proceso penal de Guatemala, como una prueba documental. Eso es para su exhibición y lectura. El juez entra a valorarlo, lee las conclusiones y vea que todo sea congruente con respecto al caso. Y la declaración del médico forense como prueba testimonial. El médico forense llega al debate oral y público y él va a relatar como primer punto sus datos de identificación general, va a relatar sus conclusiones, se procede a interrogar por parte del Ministerio Público, así también como los abogados de la defensa con respecto al trabajo que él pudo haber realizado. Esta es la estructura del informe. Vamos a pasar un poco por alto, pero básicamente aquí yo quise enlistarles el encabezado, el destinatario, la introducción, los datos del cadáver, el personal que realizó la necropsia, examen de la vestimenta y el examen externo. Lo vamos a ir viendo detenidamente, pero esto es básicamente la estructura que debe de llevar todo informe. El examen interno, la discusión, las conclusiones, la firma y sello, y así como los anexos. El certificado médico de defunción es un documento de carácter general en el que se hace constar la muerte de una persona. Por eso es importante el tema de las conclusiones del informe, indicando la causa fundamental de la muerte y las condiciones que desencadenaron los hechos relativos a la misma. Es un documento público y esto prueba la muerte de un sujeto, así como registra todas aquellas enfermedades y lesiones que los produjeron. Esto básicamente va a ser el fundamento para la famosa inscripción del certificado de defunción que se realiza en el RENAP. Algunas utilidades que tenemos acerca de ese certificado: deja una constancia jurídica del fallecimiento, ya que es el único documento que prueba la muerte de una persona. Es una fuente estadística de mortalidad, la cual ofrece gran interés para investigaciones médicas, y también tiene una función epidemiológica, muy importante esto, ya que permite tener conocimiento de los daños a la salud de la población, fundamentando la vigilancia en el comportamiento de las enfermedades y orientando programas preventivos. Si tiene conocimiento que una determinada región del país afecta a determinada enfermedad o una epidemia, entonces ya el Ministerio de Salud ya puede tomar esos parámetros de estos certificados para orientar y realizar algún programa preventivo para evitar que esto se siga propagando. También para ser necesario para inhumar cadáveres en los cementerios autorizados de la localidad, también en los cementerios cuando se van a requerir los servicios de manera específica, que se realice el famoso entierro, lo solicitan, y también para el término de la reclamación de seguros. Tenemos algunos aspectos legales. Al final de la presentación yo de igual manera les quise colocar todos los artículos que nos va a regular todos los procedimientos que vamos a ver el día de hoy. Pero básicamente todos los documentos que se emitan deben contener los elementos mínimos e indispensables para que en caso de que sean requeridos tales registros a un litigio, el litigio se refiere básicamente al término de una pelea legal, que es lo que se da en tribunales, tanto que realiza el Ministerio Público acusando a una persona, como el abogado realizando la defensa técnica. Y pueden ser útiles para un análisis pericial. ¿Por qué análisis pericial? Porque la declaración del médico forense se toma como la declaración de un perito durante el juicio. Vamos a ver los protocolos, técnicas y métodos para la realización de la necropsia. Yo les quise colocar de manera general, pero aquí están bastante entendibles y directos de cómo se van a realizar. Como primer punto tenemos las reglas generales. Se debe realizar en un lugar adecuado, específicamente en el anfiteatro de una morgue. Ahora ustedes ya saben que el anfiteatro es el lugar físico exacto donde se realiza la necropsia o autopsia. Cada necropsia debe de considerarse como un acto quirúrgico o lo que es una operación, y como cualquier otro lleva riesgo para la persona que realiza el procedimiento. ¿Se recuerdan ustedes aquella fotografía de la clase pasada donde su servidor está apoyando a realizar una necropsia? Ahí tengo todo mi equipo de protección, se le denomina también EPP o equipo de protección personal. Respeto al cadáver. De igual manera, esto causa a veces mucha controversia, ya que se han dado casos, aquí en Guatemala incluso hubo un proceso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en un escenario del crimen se localizó a una fémina que portaba determinada ropa. Muchas veces se tiende a señalar a las personas por su forma de ser, por su vestimenta, y cuando estaban realizando las grabaciones hicieron determinados comentarios referentes a su ropa, haciendo alusión de que la persona posiblemente era una sexoservidora, pero pues con palabras vulgares que se utilizan aquí en Guatemala. Eso dio pues una puerta abierta para que se pudiera iniciar este tipo de procedimientos. También el Código Penal regula un delito que es la ofensa a la memoria de un cadáver. También podría existir algún tipo de problema legal.
y sobre todo mantener las normas de bioseguridad. Sí se deben documentar todas las lesiones. El personal idóneo, vamos a ver el personal que participa en la realización de la necropsia. Idóneo porque en un mundo ideal, bonito, así debería de ser. Pero muchas veces por temas de presupuesto, de personal, esto no se lleva a cabo totalmente. Pero lo ideal es que participen normalmente 3 personas. El número 1 es el jefe de necropsias o prosector. Por eso es que ustedes, si alguna vez han tenido la oportunidad de observar una convocatoria laboral en INASIF, o abren o aperturan plazas para prosectores, a esto se refiere, prosector es el jefe de necropsias. Básicamente es un patólogo, en el caso de la autopsia clínica, y un médico forense, que ese también puede tener especialidad de patología, para la necropsia médico-legal. Y debe conocer la técnica y ser capaz de interpretar los hallazgos adecuadamente para poder dar la causa de la muerte. Básicamente esa es la persona que, por ser médico, obviamente tiene los conocimientos más exactos acerca de este tema. Número 2, el ayudante o técnico de necropsias. Con anterioridad yo tenía conocimiento que en el Hospital Roosevelt sí imparten un curso para ser técnico de necropsias. Iba más orientado a una autopsia clínica. Ustedes, si así gustan, pueden comunicarse al Hospital Roosevelt para averiguar acerca de este curso si a ustedes les interesa aprender un poco más del tema. Y estos básicamente ayudan en la realización de la necropsia. Coopera con la disección de órganos. La disección no es más que hacer los cortes. Y en caso de no haber un secretario, tomará las atribuciones del mismo. El número 3 es el secretario, que de igual manera es un colaborador, llena el libro de necropsias, transcribe el informe y almacena las muestras tomadas que serán enviadas a los distintos laboratorios. Esto, como les repito, es lo ideal que deben participar en las necropsias. Tenemos la bioseguridad en la sala de necropsias. Y la bioseguridad no es nada más que el conjunto de medidas y normas que tienen como único fin disminuir y controlar todos los factores de riesgo para el personal. Y estos pueden ser biológicos o mecánicos. Los biológicos, la contaminación por microorganismos, bacterias, hongos, al manipular líquidos corporales, como puede ser la sangre, el semen, la secreción vaginal, leche materna, saliva, lágrimas y cualquier otro tipo de fluido biológico que podamos encontrar durante la necropsia. Esto es por mencionar algunos. Y mecánicos, las heridas producidas por agujas, bisturís, cuchillos y cualquier otro tipo de instrumento utilizado en la disección. Algunas indicaciones también de normas de bioseguridad es que siempre se deben utilizar guantes de preferencia, y lo que yo recomiendo es que podemos utilizar 2 o 3 pares al mismo tiempo, porque si se nos rompe un guante va a estar el soporte de nuestra otra capa de guantes, pero si solo tenemos un par de guantes se van a romper, podemos tener algún tipo de lesión o tener algún contacto directo con algún fluido. Utilizar ropa adecuada. En este momento no me refiero a los trajes como tal, sino que la ropa, no voy a llegar yo con corbata y una camisa manga larga, mancuernillas y encima me pongo el traje de protección. No, ropa adecuada, ropa cómoda. Realizar el lavado de manos con agua y jabón, utilizando cepillo de uñas antes y después de realizar la necropsia. Descartar todo el material utilizado y contaminado en los depósitos correspondientes. Lastimosamente, yo también vi que algunas veces por términos de presupuesto, algunas veces hasta las mismas gasas se utilizaban en dos o tres procedimientos porque no les daban el material, pero esto es incorrecto. Siempre se debe descartar. Se deben utilizar de manera correcta el material que puede lastimar. Agujas, bisturís, tijeras, pinzas, y nunca deben de ser utilizadas para un fin distinto al que fueron creados. Por ejemplo, nunca utilizarlos para realizar cortes en superficies que no permitan la correcta visualización de lo que buscamos, ya que nos puede provocar alguna herida en la piel libre de realizar un mal procedimiento. Por eso refiere a la manera correcta. Yo no voy a venir y utilizar unas agujas para hacer un corte si no tengo un cuchillo. No va a ser un procedimiento correcto y yo me puedo lastimar con eso. Evitar derrames de fluidos y corporales. Manipular con cuidado el formol, ya que es capaz de actuar como químico tóxico y provocar problemas de piel al contacto o en las vías respiratorias al inhalarlo. Muy importante este último, el número 8, realizar la necropsia con cuidado y sin prisa. Algunos familiares muchas veces se quejan porque son muy tardados los procedimientos, pero es muy importante por la seguridad o la bioseguridad de las personas que realizan la necropsia que siempre se realice con cuidado y sin prisa. Ustedes saben que todo lo que se hace rápido normalmente trae algún tipo de error. Con limpieza en el área del cadáver, ya que durante el procedimiento se pueden encontrar objetos punzantes en el cuerpo. Algunas veces se ha dado el caso que a alguna persona le
provocan una herida por arma blanca. El delincuente, al intentar retirar esta arma blanca del cuerpo, se queda la hoja del cuchillo, por ponerles un ejemplo, y él se queda con el mango. Entonces, la hoja del cuchillo se queda en el interior del cuerpo. Entonces, también esto puede producirnos algún tipo de lesión muy importante y siempre con sumo cuidado. Tenemos el equipo necesario para realizar la necropsia. Este es el espacio físico e instrumentos. Aquí así se quiso dividir de esta manera. El espacio físico local como primer término, como un equipo necesario. Este debe ser amplio, con adecuada iluminación, poseer ventanas con tela metálica para evitar el ingreso de moscas o algún otro insecto. Si nada se imaginan ustedes que no se tuvieran esas normas de bioseguridad, las morgues serían un lugar excelente para toda la fauna antropogénica. Tenemos la ventilación y extractores de olores. Se deben de contar con anfiteatros largos y anchos, muy importante esto, que superen los 2 metros para alojar cadáveres de múltiples tallas, si es una persona muy alta o demasiado obesa, así como una mesa adicional para realizar la disección de órganos. Laboratorio, el INACIF cuenta con su laboratorio para estudios complementarios, equipo de rayos X para documentar fracturas o búsqueda específica de proyectiles, archivo o biblioteca. Se debe contar con un archivo que contenga todos los hallazgos de las necropsias, con el objeto de que sirvan para futuras consultas. Básicamente es una especie como de doctrina en términos de necropsias, si existe alguna duda. Existe también una biblioteca que contenga doctrina y teoría sobre el ámbito forense para sus respectivas consultas. Tenemos un museo, que en Guatemala no contamos con el mismo. Servirá para guardar órganos para la posterior enseñanza de anatomía y para demostración de casos interesantes. Un país ejemplo en este ámbito es México. Si ustedes tienen la oportunidad o han ido a la Ciudad de México, es la ciudad que más museos tiene. Incluso hay un museo precioso de la Policía Federal, que ahí pues hay bastante enseñanza. Incluso es un lugar abierto al público. Sería maravilloso que en un futuro se pudiera contar con un museo en Guatemala. Tenemos la sala de duelo, que es el espacio donde los familiares pueden esperar mientras finaliza la necropsia o se entrega el cadáver. El espacio para el servicio administrativo, que son los espacios utilizados por personas ajenas a las que realizan la necropsia, secretarias, telefonistas, ayudantes, personal de limpieza y cualquier otro. El espacio para guardar el material de las necropsias también facilita la limpieza de los instrumentos, los que vamos a utilizar para la realización de la misma, el resguardo de la ropa y objetos del cadáver. Algunas veces la ropa de igual manera se vuelve a colocar en el cadáver dentro de la bolsa de funeraria y así son inhumados. Instrumentos, que es el equipo mínimo para realizar la necropsia, el cual consiste en el equipo de disección. Bueno, esto básicamente son los equipos de disección, que es bisturí, tijeras, pinzas, cuchillos y los instrumentos. Aquí se quise colocarles 2 los más importantes, los que van a tener una mayor utilidad durante este proceso, y tenemos como número 1 la sierra eléctrica. Su uso es limitado y es exclusivo para acceder a 3 órganos, como la disección del cráneo para poder analizar el cerebro. Algún tipo de desventaja que tiene utilizar esta sierra eléctrica para la disección del cráneo es que muchas veces genera demasiado polvo. No es como utilizar una sierra convencional, una sierra caladora. Esta va a ser la única desventaja, pero nos va a traer una mayor facilidad porque va a ser más rápido y sin un esfuerzo físico. También para cortar la columna vertebral y obtener la médula espinal. Aquí quise colocar de igual manera una pequeña explicación de qué es la médula espinal. Se encuentra entre las vértebras y es la parte del sistema nervioso que transmite todos los mensajes al cerebro. Y por último, para obtener algún fragmento óseo para su posterior disección, básicamente un hueso. Y tenemos las balanzas que se utilizan para pesar los órganos que vamos a estudiar. Eso servirá para establecer si se encuentra hipertrofiado o atrofiado. Básicamente estos términos se refiere a que los órganos tengan un mayor o menor tamaño del que comúnmente poseen. Equipo de protección. Su función es mantener las reglas de bioseguridad, guantes, mascarillas, cofias. Ahí les puse los demás. Voy a ir un poco rápido por el término de la hora. Material de fijación de órganos, frascos plásticos con cierre hermético, los cuales deberán contener formol para evitar la autólisis. Ya les expliqué qué es autólisis. Medios de sutura, hojas de hilos, medios de producción gráfica, cámaras de fotografía y video, y medios accesorios. Sirven en un momento determinado en la realización de las necropsias, tales como portaobjetos, tubos de ensayo y tubos de recolección de sangre. Aquí, esa es la parte final de nuestra presentación.
Es básicamente los pasos que yo les quise enumerar de manera general para que ustedes logren comprender cómo se realiza una necropsia médico-legal. Se divide normalmente en 3 tiempos. El primer término, esto lo vamos a estudiar en nuestra siguiente clase cuando ya veamos la medicina legal criminalística, pero se refiere al levantamiento del cadáver durante el procesamiento del escenario del crimen. Esto representa el inicio de la necropsia médico-legal. Hace muchos años todavía el Ministerio Público contaba con médicos forenses que ellos apoyaban y estaban presentes en el escenario del crimen. Lamentablemente, cuando fue la creación del INASIF, pues, se perdía este personal, fue absorbido y ya no se cuenta en la actualidad con médicos forenses que vayan a los escenarios. Pero básicamente las funciones de ellos eran como primer término comprobar la existencia de la muerte. Esto a través de los signos abióticos de certeza. Recuérdense ustedes que los signos abióticos nos dan la certeza que en efecto la persona esté fallecida, y esto aún así que los cuerpos de bomberos ya lo hayan establecido. Determinar el tiempo de muerte. Se recuerdan ustedes que ya habíamos visto los signos inmediatos y los signos tardíos, y establecer una posible causa de la muerte. Aquí el médico forense no hacía ningún tipo de disección, no aperturaba el cadáver, únicamente hacía una revisión del cuerpo, identificando algún tipo de heridas. Y lo ideal, y se empezó a trabajar en un momento a través de las tablets cuando inició este tipo de tecnología, es que estos datos y términos relacionados a fotografías del escenario del crimen eran compartidas con los médicos forenses que realizaban la necropsia, porque esto les daba un mejor parámetro y un mejor ideal para que ellos pudieran realizar la necropsia. Ahora ya los formatos ya tienen un espacio para que se puedan colocar términos generales del ámbito del escenario del crimen. Como bien indiqué, este tema vamos a tratarlo con mayor detenimiento en nuestra siguiente clase, que ya vamos a ver lo que es el término de la medicina legal criminalística. Tenemos la segunda fase, que es el examen externo del cadáver. Aquí les quise colocar una serie sucesiva de pasos, que es documentar mediante fotografía cómo se recibe el cadáver. Continuar con la misma durante cada fase del proceso de necropsia, siempre debe documentarse. Retirar bolsas de papel de las manos del cadáver en los casos en que éstas fueran protegidas. Normalmente para realizar el raspado de uñas, ya se los había yo indicado en la clase anterior, que el raspado de uñas es obtener algún elemento, algún indicio de las uñas cuando es una herida de defensa. El cadáver debe de ser revisado sin lavarlo ni desvestirlo para obtener cualquier evidencia útil. Posteriormente se retira la ropa, se realiza una búsqueda sobre la superficie del cuerpo de indicios, ya sean fibras, elementos pilosos, esto se refiere a cabellos, vidrios, pintura, en el caso de la pintura, en el caso de que sea un accidente de tránsito, y con posterioridad se puede realizar un cotejo físico-químico para establecer si la pintura que posee el cuerpo es la misma pintura del vehículo. Los cuales deberán ser embalados e iniciar la respectiva cadena de custodia. Examen sobre la vestimenta, indicando cómo se encontraba colocado el cadáver, así como sus características. Se coloca sobre una superficie plana y limpia, donde se examina para establecer si posee algún indicio y así ser embalada. Lo ideal, de igual manera, es que esto se realice desde el escenario del crimen. Los técnicos, al hacer el análisis de cómo se encontraba la escena, sea primaria, secundaria, terciaria, abierta, cerrada, mixta, eso lo vamos a estudiar de igual manera en el ámbito del escenario del crimen. Y así también examinar defectos que coincidan con las heridas. A eso se refiere, por ejemplo, que la camisa pueda tener algún agujero y al momento de tener el cadáver, la camisa pueda estar al mismo nivel de donde se encuentra la herida en el cuerpo. Previo a lavar el cuerpo, si se tiene alguna información de un posible abuso sexual, ojo, se realizan hisopados y un estudio en el área genital, extragenital y paragenital. Cuando veamos la medicina legal sexual, vamos a estudiar con detenimiento este tema. Y eso es con el objeto de recolectar alguna muestra de sudor, saliva, líquido seminal o cualquier otro fluido biológico del delincuente. Así también si se observan mordeduras o sugilaciones. Ya saben ustedes qué es una sugilación, pero aquí les quise recordar. Se conoce también como equimosis erótica o comúnmente llamados chupones. Se realizan hisopados para obtener una muestra de saliva. Deben de documentarse con un testigo métrico. El testigo métrico no es más que una regla que nos va a dar una idea del tamaño real de la mordida, y esto se documenta a través de fotografía, para que en un futuro, con la ayuda de un odontólogo forense, se coteje la muestra de la mordedura de los dientes del posible agresor. Se procede a lavar el cadáver, realizar una descripción general de sus características,
sexo, edad aparente, constitución física, color de piel, todas las características generales, color de ojos, tatuajes, y principalmente establecer el tiempo aproximado de muerte. Por eso es que cuando vimos el tema de cronotanatodiagnóstico, era más o menos un término referencial desde que se encontraba el cadáver hasta el momento de realizar la necropsia. Por eso es que se coloca, porque es hasta este momento, aún así el cadáver pase 5 o 6 horas dentro de la morgue. Ubicar, identificar y describir lesiones que pudieron causarle la muerte, y si alrededor de la herida existen cabellos, ese se puede rasurar para poder visualizarlo mejor, principalmente cuando hay algún tipo de lesión en la cabeza. Si se observan HPAF o heridas producidas por arma de fuego, que podrían ser de un calibre pequeño, ojo con esta parte que les quise colocar aquí, se realiza el examen externo del cadáver, o mejor dicho, se utilizan los rayos X, se debe tomar en cuenta, porque se tiene el problema de cuando son un calibre pequeño, muchas veces son difíciles de encontrar el proyectil por su tamaño. Y algunas veces para los portadores de arma o han escuchado algún término, un polígono, que coloquialmente dicen es que los calibres pequeños, normalmente se refieren al calibre 22 que es utilizado para cacería, estas heridas ahogan. ¿Pero a qué se refiere cuando mencionan ahogan? Que es por el tamaño del proyectil, que es bastante pequeño, es difícil de encontrar. Entonces, si le están haciendo algún procedimiento médico para salvarle la vida, por eso se refiere el término a que ahogan. Ahora ya saben ustedes cuando alguien se refiere al término ahogar respecto a este calibre. Y muy importante que se puedan diferenciar las lesiones derivadas de tratamientos médicos y los de tipo criminal. Por eso la importancia de que el prosector tenga el título facultativo de médico y cirujano, además que es uno de los requisitos para ser médico forense, tal y como lo estudiamos en nuestra primera clase. Ya ven cómo va de concatenada las clases, por eso tienen un orden lógico para que podamos ir comprendiendo todos los temas. De último tenemos lo que es el examen interno del cadáver, que se presenta una aclaración, una ampliación del examen interno, básicamente va de la mano con otro, ya que se determina de manera específica el número y el grado de lesiones que causaron la muerte, así como el trayecto del arma homicida. Recuérdense ustedes que no es lo mismo trayecto que trayectoria. El trayecto básicamente es el recorrido que el arma homicida recorre en el interior del cuerpo. Y eso se realiza de manera completa por regiones. Se debe incluir todos los órganos, cerebro, órganos del tórax, abdominales, aunque la causa de muerte sea evidente y no los involucre. Aún así yo veo que la persona tiene un tiro de gracia. Parte del protocolo del examen interno es que revisemos todos los órganos, así ya lo establecen los protocolos. Se realiza una incisión en forma de T o en Y, como la fotografía que tenemos acá, la incisión en forma de Y, la cual inicia en los hombros, continúa por el tórax hasta finalizar el abdomen. En el caso de un cadáver de sexo femenino, se debe tomar en cuenta en todo momento la protección de los senos por cuestiones de pudor y estética, y si estos son muy grandes o de un mayor tamaño, se puede hacer un corte en U, esto siempre para protegerlos, y debe ser profunda esta incisión, cortando la piel, el tejido adiposo que se refiere a la grasa, y el músculo hasta observar los órganos. Vean ustedes un pequeño video. El tejido adiposo, la grasa, es toda esa forma amarilla que ustedes ven ahí. Ahí observan los intestinos. Vamos a adelantar un poco el video. Se procede a analizar el trayecto de la lesión en los órganos afectados. Posiblemente cuando pasa el trayecto del arma homicida, un proyectil o bien un arma blanca, va a afectar otros órganos que no necesariamente la afectación de estos puede causar la muerte, pero sí en las conclusiones se especifica qué órganos fueron afectados. Y se puede extraer órgano por órgano para su respectivo estudio, o bien también esos se pueden extraer en forma de bloque, o sea, en totalidad, en conjunto. Eso se le conoce como evisceración total. Se realizan disecciones de los distintos órganos de interés para estudios macroscópicos. Básicamente el estudio macroscópico es a simple vista, y microscópicos con un microscopio, y tomar muestras de fluidos para los estudios de laboratorio, tales como la sangre, que es establecer la presencia de alcohol o algún tipo de droga, y se debe tomar una muestra más pura. Esto es lo idóneo.
Y esto debe ser directamente el corazón, el contenido gástrico para un análisis toxicológico, para determinar la existencia de algún tóxico o algún veneno. El humor vítreo es esta fotografía que yo les puse acá, que está en medio, que es el líquido del globo ocular. Básicamente es un líquido que la función es darle la forma circular al ojo, y eso también es excelente para determinar la presencia de etanol y drogas. Y tenemos también al examen minucioso del cráneo. Esto tiene como objeto retirar el cerebro. Se debe tomar una posición adecuada como primer término. Esto es colocar un trozo de madera en la parte de abajo del cuello. Vean ustedes, acá está el trozo de madera. Se realiza una incisión en el cuero cabelludo, la cual debe atravesar todo el cráneo. Vean ustedes, aquí el médico está realizando la incisión. Se desplaza una mitad del colgajo del cuero cabelludo hasta la frente y la otra mitad hacia la parte de atrás de la cabeza. Algunos le denominan el efecto máscara, ya que literalmente toda la piel, el cutis, se baja, queda como un colgajo y esto da la apariencia de ser una máscara. Y en cadáveres con trauma cráneoencefálico, o sea, cuando han tenido un golpe en el cráneo, se debe tener mucho cuidado, o en malformaciones, alguna cuestión de nacimiento, para evitar una incisión en términos o problemas cosméticos. Se deben de buscar hematomas, fracturas o lesiones, y después, utilizando una sierra eléctrica o una sierra manual, se corta el cráneo con el objeto de extraer el cerebro, quitando previamente los meninges. Vean ustedes, aquí el médico está utilizando una sierra de mano, una sierra caladora. Ahora, aquí ya procede a extraer el cerebro. El cerebro normalmente es de color blanco, de color gris, por eso es que le dicen la materia gris. No tiene que estar con sangre. Aquí lo que hubo es un trauma cráneoencefálico. Un parámetro para que exista esto son los ojos de mapache, que los ojos están morados, o bien lo que se conoce como la otorragia, que es la salida de sangre por los oídos. Aquí les quise explicar un poco más de qué son los meninges, ahorita que los mencionamos. Son 3 membranas de tejido que recubren el cerebro. Es esta membrana que ustedes ven aquí. Y su función principal es contener el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que actúa como amortiguador del cerebro, y esas pueden ser la dura madre, que es la capa más externa, o la primer capa, la aracnoides, que es la meninge media, y la pia madre, que es la meninge más interna o la que está directamente sobre el cerebro. Vean ustedes este procedimiento del corte con una sierra. Cup of the skull by using of the hammer. Como si sale un martillo, observen ustedes, ya están extrayendo el cráneo. So we see, we expose we check for any bleeding or any. Bueno, adelantemos un poco este video. Todos los órganos que no son útiles para algún estudio se vuelven a colocar en su lugar y se realizan las suturas. Si el cuerpo no es reclamado por ninguna persona, se tendrá almacenado en el depósito de cadáveres por un lapso de 24 horas y posteriormente se manda a inhumar. En Guatemala normalmente es en el cementerio La Verbena. Y si el cuerpo se encuentra en estado de putrefacción por normas de bioseguridad,
de manera inmediata se manda a inhumar. Aquí les quise colocar algunas regulaciones legales importantes de esta sesión, el Código Procesal Penal, donde nos regula el tema de la necropsia, los lugares de la necropsia, aquí se los voy colocando, ustedes los pueden estudiar detenidamente en su casa. Y algunos hacen la pregunta de por qué el programa divide también la necropsia por envenenamiento, si esto básicamente es una necropsia médico-legal, pero eso es porque también tiene su propio asidero legal. También se encuentra regulado de manera específica en el artículo 240. Tenemos también temas de exhumación, lo cual regula el artículo 116 del Código de Salud. Y así también existe un reglamento, que es el Reglamento de Cementerios y Cadáveres, que es un acuerdo gubernativo, que es el número 21-71. De igual manera, el artículo 29 de la ley de INASIF, que refiere a todo lo que son los servicios forenses que esta institución nos va a prestar. Compañeros, un poquito rápido esta sesión, pero es para que nos alcance el tiempo y así podamos pues lograr estudiar y analizar todos los temas que nos refiere el programa. Siempre me gusta hacer de manera muy directa para que ustedes puedan comprender los términos, para que no podamos utilizar términos demasiado complicados que nos van a tender a confundir. Así que, compañeros, creo que ya nos pasamos un poco de la hora, pero yo pregunto, en este momento, ¿hay algún compañero que tenga algún tipo de duda? Mauricio Akeche. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta. Ya me queda un poquito más claro los términos de necropsia y autopsia, ¿va? Pero para términos de evaluación y para la vida, ¿cuál es su criterio? Para mí, tal como lo quise colocar aquí al inicio, en la práctica, yo utilizaría la autopsia para términos clínicos y necropsia para lo médico legal. Pero si usted utiliza en algún examen, en la vida normal, cualquiera de los dos términos es válido. Por ejemplo, en un examen, si yo les coloco una pregunta, para mí va a ser indistinto, ya que explicamos que ambos pueden ser sinónimos. Hay otros términos que en la actualidad se quieren utilizar para poder superar este problema, porque sí ha sido un problema el saber si es lo mismo o no es lo mismo, y utilizan dos palabras, la necrocirugía o la tanatocirugía. Esto para pues, superar este problema, pero cualquiera de los dos términos puede utilizarlos usted, compañero. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna otra duda que podamos solventar en este momento? Bueno, si no hay ninguna duda, o Ronald, por favor, compañero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A todas las autopsias les hacen la apertura del cerebro. Sí, en todas. El protocolo es así. Bueno. Por eso se había indicado que aunque la causa de la muerte sea evidente, siempre se debe realizar. Es evidente que únicamente recibió un disparo en el corazón, aún así los protocolos está que siempre se debe realizar la apertura del cerebro. No tendría algo lógica eso, ¿verdad? No tiene ninguna lógica. Pero igual que las personas que fallecen en los hospitales, yo he escuchado que les hacen una autopsia y los familiares no quieren. Mire, muchas veces... Ajá. Sí, ¿Es obligatorio o no? Mire, si es una autopsia clínica, sí tiene necesariamente que llevar una autorización de los familiares. Si es una médico legal, ahí sí es una orden de las autoridades. La cuestión con el tema del cerebro que usted comentaba, pues en apariencia no tiene ninguna lógica, pero le voy a comentar algún caso específico donde sí podría tener algún tipo de lógica. Nos va a dar pues un previo parámetro. Cuando consumimos algún tipo de drogas, principalmente los hongos alucinógenos que contiene lo que es la psilocibina, que es el producto activo de la misma, muchas veces no nos genera o no nos refleja esto en un examen de sangre, no como la cocaína o la marihuana que aparece muy rápido, incluso en unos kits que venden en las redes, que es para determinar la presencia de drogas. Y algunas veces, cuando se aspira cocaína, cuando esta ha sido muy pura, no ha sido rebajada, tampoco aparece en la sangre. Porque recuerden ustedes que les comenté en la clase pasada que la cocaína básicamente era una sustancia que está dentro de la planta o el arbusto de la hoja de coca.
Entonces, como es inhalada, va directamente normalmente al cerebro. Entonces, se puede tomar también una muestra de fluidos, también lo vimos en la clase de hoy, pero específicamente el líquido encefalorraquídeo. Aquí nos podría dar también un parámetro de la existencia de algún tipo de droga. En esos casos sí tendría algún tipo de lógica que nos podría dar un parámetro que previamente a que la persona le dieran muerte, ella fue drogada o bien estaba drogada. También el tema de líquido que se extrae de los ojos, el humor vítreo, también se tiene cuando alguien está consumiendo la marihuana, que normalmente tiene la visión más amplia, los ojos se le colocan de una coloración roja, como que tuviera unas especies como de venas en el ojo. Entonces también pues, en este tipo de casos que se toma este tipo de muestra. Entonces todo va a depender del caso, donde sí podría tener algún tipo de lógica, pero a simple vista, a simple análisis, pareciera que no, pero todo va a variar dependiendo del caso, compañero. No sé si respondí su pregunta, compañero. Gracias. Para servirle. Compañera Madeline Cosano. Gracias, licenciado. Solo con una duda con respecto a la posexhumación. Cuando uno solicita eso, los gastos que se hacen con el ataúd y todo el material que usa, ¿a cargo de quién corren? Miren, dependiendo. Si la exhumación es realizada con fines de una investigación criminal, si el Ministerio Público es el que se encarga de todo. Ahora, si usted va a realizar la exhumación porque quiere cambiar de un cementerio a su familiar, esos gastos sí pues corren por su cuenta. A veces son minimizados estos gastos porque no se requiere mayor trámite judicial cuando el cadáver se va a cambiar de un lugar a otro dentro del mismo cementerio. Pero cuando ya es trasladado de un lugar a otro, sí corren por su cuenta. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, creo que ya no hay ninguna. Espero de todo corazón que el material que yo siempre les preparo, que muchas veces tiende a ser un poco gráfico. Unos compañeros ahí están diciendo que estaban comiendo, que estaban tomando sincaparina, pero es muy importante que ustedes vean de una forma gráfica. Esta clase, de eso se trata, que ustedes puedan observarlo, no solamente con una doctrina, porque si ustedes solo reciben doctrina, esto se va a quedar únicamente como una teoría. Si ustedes solo reciben práctica, esto va a ser empirismo. Pero si ya combinamos la doctrina con la práctica, esto va a ser experiencia. Y lo que ustedes necesitan, compañeros, es experiencia. Así que si no hay nada más que agregar, no hay ninguna otra pregunta, para mí ha sido un gusto de igual manera compartir con ustedes esta tarde de hoy. Les deseo un excelente inicio de semana y siempre sigo sus órdenes. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde a todos.